un tema bastante interesante. Tenemos lo que es filtraciones en las propiedades. Aquí tengo a mi lado a Tulmin Collado y a Francisco Pimentel. Esos son los dos verdugos de la filtración aquí en este país. Entonces aquí vamos a saber por qué y qué produce filtraciones y por qué. ¿Qué es el factor número uno? Cuando uno compra una propiedad, los clientes regularmente le huyen como el diablo a la cruz. Llegan a una propiedad y si huele a humedad, dicen no, esta no. Pero no saben ni siquiera si ven una mancha, si ven el techo con alguna mancha. ¿Qué produce filtración? ¿Por qué se producen? Bueno, buenas tardes. Un placer, gracias por invitarnos. Las filtraciones se producen de forma natural, realmente. O sea, las razones principales son la calidad en las tuberías, la baja calidad en la mano de obra, o sea, los errores que cometen los obreros a la hora de instalar las tuberías, que no observan cuáles son los elementos importantes a la hora de la instalación, porque no tienen el entrenamiento y o no tienen la supervisión. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales se producen las filtraciones. Los movimientos de tierra, la mala instalación y así por el estilo. Entonces, todas las propiedades pueden presentar este tipo de problemas, todas. Uno debe de, como dicen, estar alerta porque las tuberías no se ven. Francisco es el doctor Fuga. Así es. Francisco, cuando va a tu casa, parece la película de Cazafantasma, pero él caza tubería. Él va con su aparatito, oyendo la pared y viendo escuchando dónde hay una fuga o dónde supuestamente hay un error o una fuga que diga dónde está la filtración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú pones el aparatico y sientes que es una fuga? Normalmente ese es uno de los métodos que se utilizan, pero ese método tiene, vamos a llamarlo así, una especificidad. O sea, el sonido, o sea, el ultrasonido es lo que se utiliza para detectar las fugas que son provenientes de las tuberías presurizadas, que tienen agua a presión dentro. Esa es una forma o una clase de filtración. Hay otra que no tiene presión, que son las tuberías de drenajes, que esa no hay aparatos, o sea, hasta ahora no hay aparato para determinarlas, esas son más complejas. Y están las filtraciones que provienen de las tuberías de drenaje pluvial del techo, o sea, de la lluvia. Entonces, esas son una especie de 3 categorías principales. Hay otras que se producen filtraciones por cosas que son inverosímiles, como por ejemplo, en los edificios de apartamentos, las personas no deben limpiar echando agua de manera corrida, porque el agua sale, es muy común. La gente no ha aprendido a que dentro de los apartamentos la gente no debe echar agua, la gente debe limpiar con mucho cuidado, porque normalmente hay espacios por donde el agua infiltra. Eso es un tipo de filtración que aparece cada vez que en el apartamento de arriba limpian. Hay una persona ahí inescrupulosa que no tiene entrenamiento y que tira agua. Entonces, esa es una filtración difícil porque la gente no sabe calcular el tiempo en el que cada vez, por ejemplo, en el caso mío, en una ocasión yo observé en el apartamento donde vivía que los jueves aparecía humedad. Cuando nosotros llegamos había humedad por muchos puntos del apartamento. Entonces, hasta que definimos, óyeme, la señora que limpia en el apartamento de arriba viene los jueves, ella los jueves tira agua. Entonces, hay diferentes razones, o sea, no todas las filtraciones son iguales. Entonces, los equipos que se usan son para las tuberías presurizadas, porque cuando están rotas, el agua al salir de la tubería genera un sonido peculiar, y nosotros con los equipos de amplificación podemos detectar el punto o los puntos donde la tubería está rota. Esos son más simples, son más fáciles de identificar y de solucionar. Y Tulmin, aquí, todo lo que tiene que ver con impermeabilización, ¿verdad? Ok, la impermeabilización, ¿por qué se hace? O sea, ¿cuándo es el momento de tú impermeabilizar una propiedad? Bueno, buenas tardes primeramente. Y siguiendo con lo que dice Pimentel,
el momento de impermeabilizar lo va a decir la propiedad en sí misma. Hay dos momentos de impermeabilización. Primero, cuando una vivienda nueva, que está completamente nueva, anteriormente no habían sistema de impermeabilización. Básicamente lo que habían era buenas pendientes, muy buenas pendientes, una buena pendiente para recoger todo el agua que cae en el techo y que no dure tiempo en el techo. ¿Por qué? Porque los techos están hechos con material orgánico y el agua que cae recoge todo lo que nosotros tenemos del smog que mueven los vehículos, las mismas chimeneas producen diferentes descomposiciones que el agua las trae. Cuando eso cae en los techos, por lo regular, se van descomponiendo con el tiempo. Entonces vienen las corrosiones. Así como pasa con el hierro, que le cae el óxido, así mismo le pasa a los techos. Y esos techos se van deteriorando con el tiempo. Si hay una correcta pendiente, una correcta encauzado de las aguas van a salir rápidamente. Entonces, cuando tenemos una edificación nueva, lo primero que nosotros vemos, por lo menos en mi caso, es observar cómo se están comportando las pendientes y que no haya posamiento de agua y que los desagües pluviales preferiblemente vayan directo hacia afuera. Nosotros tenemos la costumbre de crear grandes filtrantes. ¿Qué sucede? Que cuando pasan, como pasa en nuestro país, que cada día la pluviometría, que es nada más y nada menos que la cantidad de agua que cae por minuto, aumenta y cambian los ciclos, pues automáticamente a veces tenemos pequeños entaponamientos en la tubería, o como decimos en el argot popular, mal dicho por cierto, que se sobornan. No es más que la cantidad de agua que está recogiendo el techo es mucho mayor que la capacidad para recoger de la tubería. Entonces ahí viene que la tubería como que se entapona, porque no tiene la misma capacidad. Entonces ahí viene otro tipo de filtración. Y una pregunta, ¿eso solamente pasa en las propiedades viejas que uno tiene que hacer ese tipo de trabajo? ¿O en las propiedades nuevas suele suceder que yo compro una casa nueva y tenga que impermeabilizarla? Bueno, en la casa nueva que puede estar pasando eso, por lo regular pasa por una mala práctica o por lo que te estaba comentando anteriormente. Simplemente quizá no tomaron bien el tema de las salidas de agua o el manejo de los drenajes pluviales. También eso sucede cuando se hacen anexos que se generan juntas frías y no son tratadas adecuadamente. Entonces, como te decía inicialmente, nosotros tenemos dos sistemas de filtraciones. Está la filtración que surge ya por deterioro de la propiedad, o vamos a decir así, como todo en la vida, todo requiere mantenimiento. Yo soy de lo que piensa que el 90%, no sé si Pimentel corrobora conmigo, pero yo soy de lo que piensa que el 90% de las filtraciones, por no decir el 99%, después que uno tenga una casa que la asumió en buenas condiciones, somos nosotros mismos los propietarios los que causamos la filtración. Poniendo y esto lo causamos porque entendemos que las propiedades van a durar para la vida eterna, completa. Me explico, por ejemplo, no, ya yo pinté, no tengo que pintar las paredes. Señores, sí. La pintura no se hizo para que se vea bonito. La pintura se hizo precisamente para proteger la porosidad que de por sí tienen los elementos cementicios o el pañete, como nosotros le llamamos. Entonces, para eso se usa la pintura. Y nosotros estamos en un país donde tenemos mucho movimiento telúricos. Es increíble la cantidad de cómo ha aumentado diariamente los movimientos telúricos, y eso definitivamente genera microgrietas y un sinnúmero de cosas que van a producir la filtración. Entonces hay N tipo de productos, y todo va a depender primero de la situación que tú te encuentres y segundo de la capacidad económica para tú poderlo resolver. Yo tengo una preguntita, no sé cuál de los dos que me va a sacar de esta duda. Por ejemplo, cuando yo llevo un cliente a una propiedad y hay una mancha de humedad, el famoso hongo, que el cliente me dice, no, eso tiene una filtración, ¿tiene solución? Bueno, eso depende. Y me explico. No todas las manchas son hongos. Esa es una cosa.
Los hongos por lo regular tienen sus características de que te dejan como una especie de lava, de lama verde, y también te sale ese moho como negro. No necesariamente cuando tú lo ves negro quiere decir que el hongo está completamente impregnado, porque cuando tú le pasas la mano se te va. Si se te va, pues tú no tienes tal problema como tal. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una vivienda que tuvo mucho tiempo con una filtración, eso se aloja en las varillas. La varilla se comienza a oxidar en lo interno. Y esa agua o esa pequeña humedad no termina nunca de salir tan fácil. Y se comporta igual que como una esponja cuando tú vas a fregar. Que cuando tú vas, dices, fregaste, fuiste a la casa, no le echaste agua, nada más tuviste que abrir la llave y ya tú la sientes como húmeda. Pues eso mismo pasa con las varillas. Porque hay una pequeña humedad que no termina de salir. Ella te la va sacando poco a poco con el tiempo. Eso es un tipo de humedad o de problema que tú te puedes encontrar. ¿Cómo se puede tratar? Bueno, el tiempo, pero hay muchos productos que tú dándole un seguimiento con un tratamiento, como cuando tú tienes una herida en la piel, tú lo vas tratando y él va a terminar de curarse. Después están cuando son los hongos o que te generan esa mancha. Esos son más difíciles porque, por ejemplo, tú le pasas una esponja a la pared y tú ves que vuelve y te sale. Entonces ya eso es que hay algo irradiado ahí, te creó una bacteria. Tú tienes ya que en esos casos pelar bien la pared para generar la porosidad y entonces comenzarlo a tratar, que hay diferentes tipos de productos con los cuales tú lo puedes tratar. Claro. Pimentel también tiene mucha... Yo he visto muy regularmente, muy comúnmente, que las personas cuando van, por ejemplo, a ofrecer en venta o en alquiler algún apartamento y tiene una filtración, en vez de solucionar la filtración, la maquillan. Sí. Entonces, mañana lo vamos a mostrar. Entonces, hoy lo pintan. O sea, pero el olor se queda. Bueno, no le ponen aromas a la pintura, por ejemplo, vainilla, para que no haya tanto aroma a químico. Entonces, la persona lo ve, bueno, y no ve ninguna filtración. Normalmente la persona se estimula con otras cosas, pero no se fija en esos detalles. Entonces, luego, después que la persona ya adquiere el inmueble o se alquila el inmueble, entonces esa filtración, esa pintura comienza a deteriorarse. Pero mira, hay una filtración y la persona piensa que es nueva y ha sido apenas un engaño que han cometido en contra de él. Entonces es inescrupuloso de parte de muchos vendedores y abogados que hacen este tipo de cosas. La gente debe aprender a observar. No es fácil porque realmente el maquillaje cambia muchas cosas, sí, pero la gente debe aprender a observar y preguntar en los otros apartamentos disponibles qué tal la historia de las filtraciones en el edificio, para saber, porque a veces se repiten esos problemas de filtración en diferentes apartamentos. Doctor, se hace como una constante. Doctor Fuga, una mala colocación de una llave sencillamente puede provocar una fuga. Sí, claro. Ahora mismo hay unas tuberías que son, bueno, de última generación, que son las tuberías de polipropileno. Tienen un color verdoso, tienen un diámetro extremadamente grueso y fuertes, y estas tuberías prácticamente no rompen. O sea, para romperla tú tienes que darle con un hacha o pasarle un tractor por arriba. Pero esas tuberías tienen una debilidad, que en la forma en la que esas tuberías se unen una con otra, no es con cemento, sino con termofusión. Esa termofusión es un aparato, es una plancha en el que se colocan ambas partes que van a ser conectadas y se derriten por un tiempo X a una temperatura X. Ocurre que si la persona que está haciendo el trabajo no le da ese tiempo, estamos hablando de segundos, 8, 9, 10 segundos, si no le da ese tiempo, la tubería pega, pero puede quedar algún puntito en el que pueda haber algún liqueo. Entonces eso, no siempre en el momento después que se pega, ella comienza a tirar agua. Eso puede ocurrir con el tiempo y con la presión interna del agua dentro de la tubería. Entonces comienza y se generan una filtración. Eso quiere decir que uno siempre tiene un familiar que es todólogo, de esa gente que, no, yo tengo un primo que él hace de todo, él electricista, plomero. Entonces te dice que recomienda que sea una persona capacitada, que si es plomería, lo mejor sería buscar un plomero, claro, o al primo. Claro, porque aprendí de todo, experto en nada. Experto en nada, la realidad es esa.
Nosotros utilizamos un eslogan que es los expertos en la detección y identificación de filtraciones y fugas de agua, porque nos hemos dedicado por muchos años a identificar estos problemas y ya hemos ayudado a muchas personas con este tipo de cosas, porque es un problema puntual, es real, y la mayoría de los constructores no les gusta abordar el tema de las filtraciones porque primero pierden mucho tiempo, es muy costoso y no saben cómo solucionarlo porque hacen y buscan alternativas de solución y nunca les funcionan. Al final siempre aparece alguien, y qué bueno que es así, que le dice, oye, yo conozco a alguien que sabe trabajar esas cosas, llámalo, él te va a ayudar. Después que han hecho sí, ya es así. Por ejemplo, Tulmin, impermeabilizar ¿es un poquito costoso o es algo asequible que lo puede utilizar alguien, cualquier persona que de verdad tenga, o hacer ese trabajo debe ser la casa completa, o yo puedo hacerlo por áreas? Por ejemplo, la sala mía tiene filtración, yo puedo llamar a Tulmin, mira, mientras tanto, tú me puedes impermeabilizar la sala, ¿se puede? Se puede y no se puede. Okay. Se puede porque si tú eres el dueño y él lo que quiere hacer es eso, pues tú lo haces. Ahora bien, no es lo que debes hacer, por eso digo que se puede, pero no es lo que se debe hacer, porque el agua en un techo, tú tienes un techo monolítico, donde tú sí lo puedes trabajar de manera independiente, si tus techos son de diferentes alturas, y uno no tiene que ver directamente con la otra, dependiendo de a dónde te salga la filtración. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos residencias que son de 2 niveles, pero ¿qué sucede? Tú tienes un nivel y después tú tienes la terraza. Entonces, tu filtración te está saliendo en la habitación que está en el segundo nivel y te está saliendo por el techo. No necesariamente el techo de abajo inferior tiene que inferir en esa filtración. Entonces, tú puedes trabajar el techo tuyo de manera independiente en ese caso. Pero se te puede dar otro caso y se da mucho. Y son las famosas ventilaciones, que las ventilaciones son las tuberías que liberan los gases. Y son necesarios también para tener una correcta de que los baños desagüen bien. Entonces, ¿qué sucede? Que entre el tubo y el concreto, por lo regular, se generan endijas. Y nosotros, los constructores, muchas veces pasamos eso por alto. Y esas son filtraciones que con el tiempo no necesariamente salen de una vez. Se comienza a generar esa grietecita, esa fricción, porque no son elementos compatibles del todo. Entonces ya hoy, gracias a Dios, hay muchísimo producto bueno que con poca cosa, tú sellas esa grietecita y quizás tú ves la filtración y tú dices, eso es del techo y te está saliendo en la terraza, pero adelante. Y es simplemente esa ventilación. Ahora, yo siempre digo que con el tema de las filtraciones, lo primero es tener paciencia y no volvernos locos. No se lleven con el primer amague. No, yo le voy a resolver eso. Ponga un producto siliconizado de tal marca, porque esa es la marca que está de moda. Cuando a lo mejor tú resuelves eso con una telita de refuerzo que la venden con el impermeabilizante más barato que haya en el mercado, no importa la marca, y tú simplemente lo pones ahí y le pones un codo inverso, porque a veces pasa que cuando viene mucha brisa, le hacen como por las ventilaciones, no debe bajar agua, no debe, aunque a veces lo usan, pero no debe. Si hay una pequeña fisurita del tubo que extrayó en su momento, cuando te llueve mucho te puede entrar el agua, pero para eso tú le pones un codo como si fuera un sifón inverso, y ya cuando te llueve el agua no te entra por ahí, ya tú solucionaste tu problema. Pero para tú determinar eso, tienes que hacer un estudio de la casa, darle seguimiento, como cuando tú vas con un médico con un dolor que no lo encuentra. Lo mismo pasa con las filtraciones, es el mismo cuadro, tiene que tomarlo con calma, no desesperarse, saber que hay filtraciones que tú la puedes encontrar de una vez y la resolviste, como hay filtraciones que te pueden durar hasta 1 año. Yo tengo un caso de una torre y esa era una combinación de muchas cosas. En 1 año se resolvió lo que le cotizaron en 350,000 pesos y se resolvió con 190,000 pesos. Pero ya no tienen filtraciones. Pero hubo paciencia. Vamos a darle consejos rápidos. A ver qué debe hacer las personas cuando compran o van a adquirir una propiedad, por ejemplo. Para una casa o un apartamento,
¿Qué tú me sugieres o qué tú le sugieres al cliente que debe tomar en cuenta? ¿Qué ustedes me dicen? Díganme ustedes. Bueno, así... No llamar al primo. Exacto. Así de rápido, por ejemplo, tú tienes una casa que tiene un nivel soterrado, porque los apartamentos no lo tienen, o sea, el soterrado es el apartamento de abajo. Entonces, una casa, lo primero que hay que observar es lo siguiente: la casa no hay nadie que esté usando ninguno de los accesorios, ningún baño, nada. Entonces, observar el comportamiento de la bomba presurizada. La bomba presurizada no debe caerse la presión. Hay que observar ese comportamiento. Si la presión está estable y nadie está usando agua, no hay una fuga, no hay un escape de agua. En este caso estamos hablando de fuga, así que yo la he denominado. Fuga es soterrada, el agua se pierde y tú no sabes dónde va. En un apartamento, normalmente cuando hay filtración, que es lo que muchas veces le digo a nuestros clientes, si está cayendo agua, o sea, si está goteando o se ve la humedad, le pones la mano y se nota que está húmedo, entonces hay una filtración activa. Si está seco y la pintura está dañada, no hay una filtración porque está seco. Ya la filtración no se arregla sola, a menos que sea el tipo de filtración que anteriormente les dije, que es el de cuando tiran agua, que el agua sale los días que tiran agua. Esa filtración ella se va secando sola, pero si es una tubería, no hay forma de que se arregle sola. Entonces, si está seco, no hay una filtración, lo que hay es una pintura dañada por una filtración que ya no está activa, y ahí lo correcto es rapillar la pintura dañada y entonces luego pintar nuevamente. Para observar. La filtración activa se nota, entonces a raíz de que hay una filtración activa, entonces hay que, en este caso, no llamar al primo, no llamar al amigo, no llamar al doblar de la esquina, que ese me puede ayudar. Hay que llamar a los que saben, a los que se dedican a identificar los orígenes de las filtraciones. Eso nos ayudará. ¿Y tú qué me dices? Yo, sumando a lo que dice Pimentel respecto a eso, siempre les recomiendo a la gente: suban a los techos, revisen las paredes, las perforaciones. ¿Por qué? Porque eso es cuando vamos a ver una casa. Cuando vamos a ver una propiedad o un apartamento, entonces, además de lo que dijo Pimentel, nosotros también es bueno que se revisen. Si tú estás en el piso de arriba, revisa las juntas de los pisos de los baños y las bañeras. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que cuando tú te mudes, desde que tú te mudes y comienzas a usarlo, el que está abajo te dice: mira, tú me estás creando un problema, y te va a volver la cabeza loca. Simplemente se resuelve con un pequeño derretido en cada una de las juntas para que no pase el agua. Entonces, esos son detallitos que uno tiene que ver para también, cuando uno compre, saber lo que está haciendo. También yo les recomiendo que verifiquen el agua, que abran todas las llaves. Es importante que se haga eso, porque en los apartamentos, aunque uno está en una torre que tiene una bomba, y hay, por ejemplo, 10 apartamentos, tú muy difícil te des cuenta del problema que tú tienes, porque tú no lo vas a ir la bomba, como en el caso de la casa. Pero sí, si tú lo abres en una hora, media hora, descargando los inodoros, tú te das cuenta si hay uno que se te está quedando abierto, o si hay una llave que te está generando un pequeño liqueo, principalmente en las duchas nuevas que son tipo teléfono, monomando. Por la parte de atrás te va saliendo como un lagrimeo y tú te puedes dar cuenta. Producto de precisamente de que, y disculpa que te interrumpa, en el adaptador que conecta la tubería con la mezcladora, los plomeros no le ponen suficiente teflón, entonces queda medio flojo y comienza a liquear. O sea, inmediatamente se instala, comienza a lagrimear, y ese lagrimeo del agua se va acumulando y va generando un problema en el apartamento de abajo. También pasa mucho, y es un dolor de cabeza constante, que tienen la mala práctica de cuando tú haces el hoyo, le pone el cubrefalta, pero el hoyo está abierto. Cuando tú te bañas con la llave tipo teléfono y está mojando, está lavando, entonces viene el agua. Sí. Entonces viene un punto incómodo. Entonces hay que fijarse, son detallitos tontos, pero te pueden evitar un problema futuro, y al mismo tiempo que compre la casa o la propiedad va a estar más tranquilo, y quien la vende también. Otro tema que tienen que revisar son las ventanas, que todos los cierres de la ventana estén bien, y que las juntas de la ventana también están bien, porque eso sí le puedo decir, que en un apartamento nuevo, muy abierto, con mucha ventana, eso se puede volver un dolor de cabeza, y resolver eso le puede estar costando a una persona un apartamento grande de 100, 200 mil pesos, 200 metros cuadrados, fácilmente unos 50, 70 mil pesos.
ponerlo como debe ser, porque hay que desmontar cada ventana, hay que volver a resellar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cositas que es bueno tomarle en cuenta. Bueno, pero entonces yo creo que nosotros aquí cumplimos lo que era la inquietud de cada uno de ustedes. Tenemos al doctor Fuga, que cualquier cosa él va con su aparatico y escucha en la pared, y tenemos a Turmin aquí que le resuelve cualquier problema, y a mí para conseguirle su propiedad. Entonces ya no hay problema de filtración porque tenemos un equipo perfecto. Ya ustedes saben lo que necesitan hacer y lo que deben tomar en cuenta. No todo lo que huele a humedad es humedad, sino llamen a este equipo y así pueden chequear todo lo que ustedes necesitan.